todos escuchen, miren esto, así que el señor Miller en realidad es un graduado de la escuela secundaria, pero ya saben lo que está enseñando español a todos, preparándose para la clase universitaria. Loco, justo con esas palabras, Nell comenzó a repartir impresiones tamaño carta, las impresiones estaban cubiertas de español denso. Pasajes él es mi colega, un de Harvard, pero se burla de mí solo por tener un diploma de escuela secundaria, pero aquí estoy, enseñando español en este internado, me exigió que tradujera un pasaje complejo en español en el acto, todo fue un plan para avergonzarme. Frente a los estudiantes esto es irrelevante para la lección de hoy, ¿no es así? No. Ahora, siempre actúas como si la formación académica no importara, pero sabes, creo que la educación es importante porque muestra cuán capaz es alguien, si tienes razón. No te importa tu formación académica, entonces muéstranos de qué estás hecho, muéstranos el nivel de español que tienes como graduado de la escuela secundaria. Quiero decir, ¿cuál es el problema? No. Hacerlo si no puedes, tal vez sea mejor que lo dejes. Irrespetuoso con los estudiantes y con nosotros, los estudiantes nos observaron claramente confundidos, eso no tenía nada que ver con la lección, pero no tuve otra opción, me escapé y hablé, entonces pude ver el rostro de Nell palidecer ante mis ojos, mi nombre es Duke Miller. Estoy a punto de cumplir 30 años el próximo mes. Pasé mucho tiempo cuidando a mis abuelos, pero una oportunidad inesperada me trajo de regreso al internado al que asistí. Aquí ofrecemos principalmente cursos básicos para apoyar el trabajo escolar y cursos intensivos de preparación para ir a la universidad. La escuela no solo ofrece clases grupales regulares. También instrucción individual y clases en línea, lo que la convierte en uno de los internados más grandes del estado. La configuración estándar implica seleccionar sesiones de 60 minutos para varias materias donde los estudiantes pueden trabajar en sus debilidades con el apoyo de diferentes maestros como nuevos. Los estudiantes vienen cada año, tenemos que comenzar a considerar estrategias para cada nivel. Al final de cada semestre hay un zumbido en el aire para comenzar a elaborar estrategias para el próximo. Hoy vamos a tener una reunión enfocada en estos preparativos. Esta área ha visto un aumento en los nuevos desarrollos de viviendas. Tiene una gran cantidad de niños, por supuesto, hay bastantes estudiantes que vienen para ir a la universidad, por lo que debemos seleccionar varias universidades candidatas, aunque primero que nada nos centramos en la orientación para mejorar su puntaje de rendimiento académico dentro de la escuela y luego nos preparamos para los ensayos y entrevistas que cada universidad tiene como requisitos de ingreso. La mayoría de las universidades discutidas en las están a 1 hora. Conduce relativamente cerca. Si bien la mayoría de los profesores estaban familiarizados con ellas, no he estado en contacto con las tendencias universitarias recientes, por lo que no podía seguir el ritmo de algunas discusiones. Entonces un colega que se había unido recientemente a nosotros me hizo una pregunta: señor Miller, usted ha estado aquí. Su ciudad natal todo el tiempo, ¿verdad? ¿Fue a otra universidad? Sin duda, eso es lo que la mayoría de la gente pensaría si no sabía nada al respecto, así que decidí ser honesto al respecto. Bueno, algo así dije con una sonrisa. La mayoría de mis colegas aquí no estaban particularmente sorprendidos porque conocían mis circunstancias. Embargo, había un tipo frente a mí que no conocía. No lo sé, se inclinó con gran interés y preguntó: «Wow, entonces eres un graduado de la escuela secundaria». Es impresionante ser profesor en un internado con solo un diploma de escuela secundaria. Ah, sí, gracias. No me molestaron demasiado sus comentarios, pero él siguió mirando. Con gran interés como Nell Walker, un nuevo maestro que se unió a nosotros hace un año, aparentemente estaba haciendo alarde de su graduación de Harvard y los estudiantes que tomaron sus clases no solo mejoraron sus calificaciones sino que también aseguraron la admisión a las universidades deseadas gracias a tales testimonios. Difundiendo de boca en boca nuestras aumentaron y él se convirtió en el maestro más popular de la escuela, ganándose una inmensa confianza de los padres cuando fui sometido a una mirada tan penetrante de ese maestro extraordinario que sentí como si me estuvieran etiquetando como un graduado de la escuela secundaria. Poniéndome un poco incómodo logré sonreír delante de todos pero sus miradas
Me molestaban y no podía concentrarme en la conversación del día siguiente. Como siempre, intercambié saludos con mis compañeros y me dirigí a mi escritorio para prepararme para mis lecciones. Buenos días, señorita. Señor Miller, buenos días. Fue inusual que Neil me saludara y recordar la conversación de ayer me trajo sentimientos desagradables. Oh hombre, tengo que decir que me sorprendió. Quiero decir, nunca había oído hablar de un graduado de secundaria que se convirtiera en maestro. ¿Qué tipo de enfoque usó el perdón? Me quedé sin palabras. Así que, señor Miller, no fue a la universidad. Bien. Bueno, no es que yo no haya ido, a lo que está siendo bastante vago. ¿Cómo se puede confiar? Alguien con una experiencia tan incompleta. Estudiantes, ustedes saben, estudiantes. El futuro está en juego aquí. Si son descuidados con su enseñanza, podrían arruinar sus vidas. Me tomo mi enseñanza muy en serio. Y luego, con un suspiro, golpeó fuertemente su mano sobre mi escritorio. Involuntariamente me estremecí. No te adelantes. Usted mismo, discúlpeme, me he hecho un... Con mi experiencia en Harvard, usted es solo un graduado de la escuela secundaria, ¿verdad? Los desertores no tienen voz en eso. Se alejó rápidamente para no dejarme espacio para intervenir. ¿Qué pasa con ese tipo de...? Ese día la actitud de Neil hacia mí se volvió notablemente más fría. En nuestra escuela, es costumbre que los maestros se unan a los estudiantes en las clases para mantener un sentido de compromiso y preparación. Hoy tengo algo de tiempo libre y tuve la oportunidad de asistir a la clase de Neil a pesar de sintiéndome deprimido debido a nuestra reciente interacción. Tenía curiosidad por su enseñanza. Cuando sonó el timbre de la clase, él entró al salón. Uno de sus movimientos irradiaba la confianza de un maestro popular. Sin embargo, una vez que comenzó la lección, avanzó rápidamente más allá de mi alcance, dejándome luchando por mantener el ritmo honestamente. Partes de lo que estaba enseñando eran difíciles de seguir. Naturalmente, no había oportunidad de que Unity hiciera preguntas que parecía haber preparado cuidadosamente para clase. Construía diariamente sus lecciones sobre sus propias teorías. Hice lo mejor que pude para entender, pero la cantidad de signos de interrogación en la cabeza solo aumentó. La clase fluyó suavemente con solo su voz y el sonido de su portaminas llenando el salón. De repente destacó a un estudiante. Parecía que el estudiante se había dormido. Los humanos tienen un límite para su concentración, así que eso puede suceder, pero Neil comenzó a regañarlo. Sin piedad frente a los otros estudiantes. ¿Quieres ir a la universidad con otros profesores? Tal vez holgazaneando. Buen deslizamiento, pero recuerda que me gradué de Harvard. Si estás motivado, escucha mi conferencia hasta el final. Lo abrumó su... El estudiante retrocedió a sentir vigorosamente antes de mirar hacia abajo. ¿Es ser un graduado de Harvard realmente tan prestigioso? ¿Por qué está tan obsesionado con las credenciales académicas? Personalmente, no creo que mi formación académica tenga nada que ver con mi capacidad para enseñar. Casi nunca he hablado de mi propia experiencia con el estudiantes u otros. Ni planeo hacerlo. Para mí un internado es un lugar para enseñar y el papel de un profesor es satisfacer plenamente las necesidades de los estudiantes. Por supuesto, esto implica estudiar de mi parte y, a veces, incluso busco consejo de mis colegas. El director entiende mi postura, pero preocupado por las confrontaciones de Neil, a menudo sugiere: Miller, ¿por qué no se sincera sobre usted mismo? A lo que suelo responder: la formación académica y la capacidad de transmitir conocimientos son dos cosas diferentes, y lo dejo así. Luego llegó un día determinado en el que estaba al final de mi ingenio. Sin mi conocimiento, mi tarea docente había sido cambiada en nuestra escuela. En curso básico, un maestro maneja múltiples materias de forma rotativa cada semana. Sin embargo, en el curso de preparación universitaria cada materia tiene un maestro dedicado y yo estoy a cargo de español. Era el día de la clase de español de nivel de secundaria en el curso de preparación para la universidad. Sin embargo, por alguna razón, el nombre de Neil en lugar del mío. Normalmente tales cambios en la escuela están bien siempre y cuando sean acordados por las partes involucradas, pero él lo cambió sin decirme una palabra. Preocupado por el impacto en el aprendizaje de los estudiantes, lo enfrenté para pedirle que no tomara decisiones tan unilaterales, pero con una expresión indiferente. Sus acciones diciendo que simplemente sentía pena por los estudiantes siendo enseñados por un alto graduado de la escuela como tú. Es como si estuviera ayudando pensando en los estudiantes. Si no te gusta, puedes dejarlo. Su tiranía no solo estaba dirigida a mí,
sino que también se extendía a otros maestros. Todos tenían quejas contra él, pero ¿por qué? Era un maestro popular con experiencia en Harvard, a menudo no tenían más remedio que aceptar la situación en silencio. Esto no puede continuar tal como lo estaba pensando, así que un incidente que cambiaría mi vida ocurrió ese día en el que estaba programado para enseñar una preparación universitaria. Clase del curso por primera vez en mucho. El plan era repasar las secciones que a todos les resultaron difíciles como empujón final y los estudiantes estaban escaneando seriamente sus notas. Sin embargo, en el momento en que sonó el timbre para que comenzara la clase, la puerta del aula se abrió de repente. NE también se unió a la clase, el salón de clases instantáneamente. Volvió ruidoso Neil y era el apodo que los estudiantes tenían para Neil. La política del director aquí es dirigirse formalmente a los maestros por sus apellidos, pero Neil de alguna manera había convencido a los estudiantes de que lo llamaran por su apodo para querer fomentar una sensación de cercanía en sus clases. Dejé el libro de texto. Estaba sosteniendo y le llamé señor Walker. ¿Qué está pasando? Estamos en mitad de la clase. No me habían informado que ningún otro maestro tomaría mi clase en ese momento. Pero sin escucharme pasó y levantó la voz frente a todos. Hey a todos, no lo creerán, este señor Miller es algo extraordinario, ¿pueden creerlo? Ni siquiera. A la universidad. Se graduó de la escuela secundaria, sin embargo, enseñándoles a todos español. Impresionante, cierto, dijo que comenzó a repartir impresiones tamaño carta que estaban llenas de largos pasajes en español. Tras una inspección más cercana, resultó ser una pregunta larga de comprensión del español e increíblemente tenía el mismo nivel que una clase de idioma. Famosos. Universidad prestigiosa, naturalmente, fue extremadamente difícil para los estudiantes resolver Neye. ¿Qué es esto con los estudiantes mirando en estado de shock? Nell continuó con los ojos brillantes. Esta es una lectura real en español que equivale a un nivel universitario, por supuesto. Es difícil de resolver de inmediato, pero el señor Miller seguramente puede leerlo. Problemas, después de todo, está en una posición en la que está enseñando español crucial a estudiantes, independientemente de su formación académica. Esto no tiene nada que ver con la lección. Oh, vamos, no huyas. Siempre dices esa formación académica. No importa, pero creo que es bastante importante. Muestra cuán capaz es alguien. Si no te molesta tú. Académica, entonces muéstranos tus habilidades, pero ¿sabes qué es? No puedes hacerlo si no puedes, tal vez sí. Deberías simplemente dejarlo que los estudiantes nos miraban desconcertados, indiferentes a las reacciones de los estudiantes. Pasó a decirme algo escandaloso señor Miller, le daré hasta el final de la clase, traduzca cada palabra perfectamente. Bien, Nell tenía una engreída en su claramente estaba conspirando para exponer mi falta de educación formal frente a los estudiantes y humillarme. Bueno, entonces, mientras trabaja duro, comencemos nuestra clase. ¿Podríamos decir que estaba a punto de abrir un libro de texto en mi lugar? Sin embargo, en ese momento. La luna es hermosa, no, dije en él estaba. Continué traduciendo el pasaje en español sin hacerle caso. El aula estaba envuelta en silencio. Los estudiantes escuchaban atentamente. Traduje suavemente sin tropezar haciéndolo comprensible incluso para los estudiantes de secundaria y terminé de leer todo el pasaje. Eso es todo, los estudiantes estallaron en aplausos. Esta es una pieza famosa de la literatura estadounidense en español. Los gigantes. A menudo usan metáforas complejas, lo que hace que la traducción sea bastante desafiante, incluso a mí me resultó un poco difícil decirlo, así que caminé hacia la estantería en la parte posterior de el salón de clases, tomó un libro de novela y regresó al podio. Aquí, toma esto, dije aquello y se lo entregué a. ¿Qué es esto? De repente, señor Walker, agarró Harvard como, seguramente puedes leer esto fácilmente, adelante, por favor, bueno, un momento lo leo. Suavemente frente a todos ahora señor Walker, por favor, muéstrenos su habilidad. Lo presioné con calma. Lo que le había dado era un libro de texto que contenía largos pasajes de lectura en español. Otra famosa clase universitaria, abriendo de mala gana el libro, trató de traducir pero se quedó estupefacto y vacilante.
Leer con fluidez, eso es de esperarse cuando nos enfrentamos a situaciones inesperadas, es natural entrar en pánico y quedarse en blanco rápidamente, las burlas volaron de los estudiantes y el aula se llenó de conmoción. Lo que Neely no hacer, pero él es de Harvard, el hombre correcto, no es tan bueno después de todo. Silencio, por favor, golpeé el libro de texto sobre una mesa para calmar a los estudiantes, se divirtieron con el espectáculo y le sonrieron a Neil, bajó la cabeza avergonzado y con la cara roja. Señor Walker, este es un momento importante para... ¿Le importaría salir del salón de clases, por favor? Seguro que lo dije, salió del salón de clases. Me disculpé con los estudiantes atónitos y reanudé la clase. La clase terminó sin más incidentes. Estaba sentado en la sala de profesores con Neil. Señor Walker, ¿qué fue todo eso? El director, con la cara roja de ira, enfrentó a un Neil, abatido. Según el director, le había parecido extraño que solo nuestro salón de clases fuera ruidoso cuando se suponía que las clases debían calmarse una vez que comenzaran. Cuando vino a comprobar, fue testigo de la conmoción desde fuera del salón de clases, incluso el director generalmente indulgente había llegado a su límite. Sí. Es como si estuviera tratando de interrumpir la clase, la voz de Neil era más débil de lo habitual. Impensable para la persona que era, si eso no fue una interrupción, entonces, ¿qué fue? Lo siento, estaba completamente desinflado. El director comenzó a sermonearlo y luego el director se volvió para mí, instándome a hablar sobre mis antecedentes. Una situación que me provocó dolor de cabeza, pero no podía decir que era completamente inocente por no haberme abierto antes de comenzar a hablar con vacilación. Nunca he experimentado pertenecer a la universidad, pero eso es una historia. En los EU estrictamente hablando, no soy un graduado de la escuela secundaria debido a las circunstancias laborales. Mis padres. Me mudé a España después de graduarme de la escuela secundaria. Odio alardear, pero era bastante bueno estudiando, así que me salté la escuela secundaria y me gradué de la universidad en la edad de 18. Al traducir textos en español fue pan comido para mí, pero cuando me mudé por primera vez fue lucha tras otra, todo, incluida la vida diaria, estaba en español, así que no tuve más remedio que usarlo todos los días. Por supuesto, ya que me acostumbré, mi español para las conversaciones diarias mejoró, pero como no había otros estudiantes similares como yo, me destacaba mucho entre mis compañeros, era un ambiente difícil en ese entonces y me molestaba mi situación, no quería preocuparme. Padres, así que estudié mucho desesperadamente y mejoré mi español a través de mis propios esfuerzos mientras me acercaba a graduarme de la universidad. Estaba reflexionando sobre qué camino tomar en mi futuro. Estaba explorando mi futuro mientras trabajaba en mi tesis. Mis abuelos en los EU cayeron enfermo ya. Mis padres siempre habían estado trabajando, no sería exagerado decir que fui criado por mis abuelos hasta que me mudé a España. Mis padres parecían estar considerando ponerlos en un centro, pero sentí la necesidad de devolverles su amabilidad, así que decidí regresar a los EU después de graduarme de la universidad. Las figuras alguna vez imponentes. Mis abuelos, que me habían parecido más grandes que la vida cuando era niño, me parecían más pequeñas y débiles que cualquier otra persona. Nunca imaginé que llegaría un día en el que pensaría en la gente. Quienes me criaron de esa manera mientras ocultaba mis sentimientos dolorosos, comencé a cuidarlos con la ayuda del administrador de atención. Y los cuidadores, aunque recibí asistencia financiera de mis padres para cuidarlos, tuve que ganarme mis propios gastos de manutención y luego equilibrar el cuidado. Y el trabajo, empecé a trabajar como profesora, lo que me ofrecía horarios relativamente flexibles. Durante el día hacía malabarismos con las tareas del hogar y los cuidados y por las noches iba trabajar. Incluso después de regresar a casa todavía tenía que cuidarlos y con la preocupación de deambular no bajé la guardia ni un momento. Gracias a eso solo pude dormir 2 o 3 horas cada noche. Sin embargo, a medida que el nivel de cuidado aumentó, también aumentó la carga y no tuve más remedio que mi trabajo como maestra. Poco a poco fui acorralado. Me preguntaba cuánto tiempo continuaría esa incierta vida de cuidado después de un largo periodo de cuidado. Mis abuelos fallecieron uno tras otro.
Mis padres y familiares que estaban de regreso en la ciudad también se reunieron y pudimos pasar algo de calidad. Tiempo familiar juntos después de que las ceremonias para ambos decidí regresar a la escuela donde solía trabajar. El director de la escuela había estado en contacto conmigo incluso después de que dejé mi trabajo mostrando preocupación por mi situación. Si está bien, ¿por qué no vuelves? Cuando él se acercó a mí de esa manera en medio del vacío que sentí después. ¿Perder a mis abuelos? No pude evitar sentirme agradecido, pero al mismo tiempo estaba ansioso por los varios años de gap en mi carrera. Sin embargo, mis otros colegas me dieron una calurosa bienvenida, tratándome como si nada hubiera pasado mientras hablaba sobre mis antecedentes. Neil solo escuchó en silencio sin decir nada, pero de repente se levantó su silla y dijo: Señor Miller, hice algo terrible a pesar de que no sé las circunstancias, lo siento. Finalmente se disculpó conmigo, pero ese incidente no fue algo que pudiera resolverse con solo una disculpa. Al día siguiente las acciones de Neil se hicieron conocidas por todos los estudiantes en poco tiempo, y naturalmente, llegó a años de mis padres también, además del hecho de que traduje pasajes difíciles en español sin problemas, se convirtió en un tema de conversación cada vez que pasaba por el pasillo. Me miraban como si fuera una celebridad, lo que me hizo sentir completamente avergonzado. Hola, señor Miller, ¿qué tipo de texto en español son? ¿Vas traducir hoy? Ni siquiera puedo entrar a tu clase, incluso si quisiera. Todo lo que pude hacer fue sonreírle a Riley. Bueno, es mejor que tener una mala reputación. Supongo que, por otro lado, la mala reputación hacia Neil no parece detenerse en la clase de NE. Habla tan rápido que es realmente difícil de entender. Ser un de la Universidad de Harvard es impresionante y todo, pero no se jacta demasiado de que los estudiantes que habían estado tomando las clases de Neil hasta ahora seguían solicitando cambios de clase y quejas de los padres inundaron el Daily, lo que mantuvo al personal de la oficina ocupado con respuestas. Neil trató desesperadamente de defenderse, pero había colegas que lo respaldaran. Era comprensible porque le robaron sus clases y sus métodos fueron criticados. Como resultado, Neil rápidamente cayó del poder posición de maestro popular y terminé abandonando la escuela humana a pesar de estar cautivado por la brillante carrera de un graduado de la Universidad de Harvard. Una vez que se quita el brillo, envidia hacia el alto rendimiento académico a menudo lleva a lanzar un ataque simultáneo. Cuando estaba en la universidad, he visto compañeros y profesores así innumerables veces, así que todo lo que podía sentir por él era lástima. Aún así, es su culpa por despreciar continuamente a las personas basándose únicamente en sus antecedentes académicos. Esta podría ser oportunidad para que él reflexione profundamente sobre sus acciones, según los rumores. Después de dejar la escuela, ha estado aprovechando su marca de posgrado de la Universidad de Harvard y colaborando con sus amigos como un youtuber basado en cuestionarios. Me enteré por el director de la escuela y vi algunos de sus vídeos. De hecho, fueron para los estudiantes. Sin embargo, a diferencia del Neil anterior allí, no había rastro de una atmósfera en la que hiciera alarde de su formación académica y había bastantes vídeos que incorporaban elementos morales. Cuando vi su vídeo introductorio, habló de cómo estudió mucho porque sus padres solo tenían una educación secundaria y es por eso que obtuvo. Que lo pienso, no sé nada sobre él, excepto que es un graduado de Harvard. También tuvo sus propias luchas y trabajó duro como maestro de escuela. Por cierto, este vídeo parece tener la mayor cantidad de visitas y la sección de comentarios está llena de palabras de aliento para ellos. Esto marca un nuevo punto de partida. Neil con su maravilloso encanto, no solo como graduado de la Universidad de Harvard, seguramente entretendrá a los espectadores como siempre. Estoy dando clases a estudiantes gracias a mi reputación. Por ser competente en español, más estudiantes esperan tomar mis clases y he sido honrado con el título de maestro popular. Siempre surge una pregunta cuando comienza la. Señor Miller, ¿a qué universidad fue por lo que se hizo famoso? Traduciendo esos textos difíciles en español me pregunto si podría llegar a ser como tú si fuera a la misma universidad que tú. Ese incidente se había convertido en una leyenda entre los estudiantes y me estaba cansando de esos comentarios como que no hay manera de puedas llegar a ser como él. Historias. Se mencionó el incidente y el salón de clases rápidamente se volvió ruidoso. Silencio con mi grito. El salón de clases rápidamente se queda en silencio. Esta es una buena oportunidad ya que estás apuntando a la universidad.
Quiero que tengas esto en cuenta. Oh, no es necesario que lo escribas. ¿Qué voy a decir en tus notas? Con eso tomé asiento y basé F todos. La educación no lo es todo. Cuando estuve en España he visto muchas personas que estudiaban mejor que yo, pero esas personas tenían más humanidad que nadie más y tenía una ambición excepcional. Conocerlos fue un tesoro para toda la vida y todavía los. Desde el fondo de mi corazón. Algunos amigos no pudieron avanzar en la educación debido a sus antecedentes familiares, pero fueron a la universidad mientras trabajaban e incluso ingresaron a programas de doctorado en él. Por otro lado, algunos fueron perseguidos por las principales empresas con trabajos a tiempo parcial y dirigieron múltiples negocios exitosos. Ir a una universidad no necesariamente te convierte en una gran persona y no poder estudiar bien no te convierte en una mala persona. Todos estamos estudiando mucho ahora, pero ¿con qué propósito? No se trata solo de adquirir conocimientos, es importante cómo usan su capacidad de estudiar mucho para sobresalir en actividades extracurriculares. Espero que se conviertan en personas que. Alumnos.